Muy bienvenidos, amigos televidentes. En Oruro se ha celebrado, con el regocijo del vecindario y de la Grey Católica, un aniversario del Centro de Espiritualidad y el Museo María Ignacia. La Madre María Ignacia ya es beata y las compañeras de su orden están esperando que el Papa la corone como santa. Yo no pude estar en el acto, ellas me escribieron, pero le pedí a mi amigo y colega Carlos Cordero que me representara e hiciera el programa. Así es que le agradezco muchísimo y felicidades para ellas ante esta perspectiva de tener la primera santa de Bolivia. Hola, nos encontramos en el interior de la capilla conocida como el Beaterio de las Nazarenas en la ciudad de Oruro, entre la calle Murguía y Soria Albarro. Este es el ingreso a la casa principal de la congregación de las misioneras cruzadas de la iglesia. Aquí a la izquierda tenemos el ingreso principal hacia donde está la cripta, donde se encuentran los restos de Madre Nazaria. Esta es la capilla del Nazareno. Los bancos han sido dispuestos de una manera diferente, mirando en esta ocasión a la cripta, porque en el día de hoy pues se tendrá la presencia de la cruz misionera. Este es el Cristo Nazareno, que es la imagen principal de este beaterio, de esta capilla. Acá tenemos una imagen de San Pedro y al lado la imagen de Madre Nazaria. Madre Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Oruro, 16 de junio de 1925. Su Santidad el Papa Pío XII, que fue quien aprobó
canónicamente a la Orden de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Una frase de la Madre Nazaria Ignacia: te seguiré, Señor, lo más cerca que pueda una criatura humana. El ingreso a la capilla del Nazareno. Imagen de la casa allá en 1925 que recibió por primera vez a la Madre Nazaria. Otra imagen del Beaterio y de la capilla del Nazareno. Camino a los 90 años de fundación de la Congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Es un acontecimiento que nos regocija, puesto que la historia de la obra total está indisolublemente unida al caminar histórico de la diócesis de Oruro. Estamos ingresando al patio de la Congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia, y ahí tenemos un monumento dedicado a la Madre Nazaria Ignacia. Interior de la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, y al fondo se encuentra el museo dedicado a la Madre Nazaria Ignacia. Ingreso principal a el museo dedicado a la Madre Nazaria Ignacia. Estamos iniciando este recorrido con la hermana Jacqueline. Hermana. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a la casa de la Madre Nazaria Ignacia. Estamos justamente en la parte donde ella ha construido. Estamos hablando del año 1927. Esta casa fue el primer bloque que se construyó de esta parte que le llamamos la casa cuna del Beaterio, y el Beaterio además, ¿no? Que es muy antigua esta casa, más o menos data de finales del siglo XVIII. Muy posiblemente esta casa pues, ha sido edificada por los padres jesuitas en la época de la colonia. Posteriormente, las que habitaron en esta casa fueron las beatas, o las señoras que por desgracia habían caído en la sociedad orureña
pues muchas de ellas en la calle, muchas de ellas abandonadas o muchas de ellas que también eran huérfanas. Entonces aquí existía un asilamiento de mujeres al cual se le llamaba Beaterio en aquellas épocas, y justamente recibe el nombre de Beaterio de las Nazarenas porque el patrón justamente del templo que teníamos o que tenemos pues es Jesús Nazareno. Lógicamente no fue esta, pero está recreada como si hubiese sido la habitación de ella. Muy bien. En este lugar pues encontramos varios objetos muy personales de ella, de su uso, otros obsequios que ha tenido, o objetos que también nos hacen recuerdo a los momentos históricos más fundamentales de la obra de Nazaria Ignacia. Está la cama que ella ha utilizado, está el ropero, su escritorio, cuando la eligen como general, está acompañando también una fotografía con las primeras hermanas de aquellas épocas, acompañados pues justamente del primer obispo de Oruro, Monseñor Abel Antesana. Por este lado pues justamente un velador y una palangana con una jarra donde le servía para aseo y limpieza de su persona, un ladrillo que en épocas de invierno pues servía para calentarse. Están los dos hábitos que ella ha utilizado, uno que es siendo todavía hermanita de los ancianos desamparados, y la otra después de la fundación de la Cruzada Pontificia. Por acá pues hay unos recuerdos que encontramos justamente en los libros de la Madre Nazaria Ignacia, que pertenecen a las primeras compañeras con las cuales ella llegó a Oruro en el año 1912. Nazaria Ignacia nace en Madrid en el año 1889. Un ratito, hermanito. Ahora sí, lo que me estaba diciendo, lo que estaba comenzando. Nazaria Ignacia nace en el año 1889 en Madrid, España, y estando ella ya en el noviciado, pues es justamente escogida para venir junto con las 9 compañeras de las hermanitas de los ancianos desamparados, a la cual ella había ingresado en ese instituto para pues servir a los ancianos. Con ellas regresa justamente, llega a Oruro, a la fundación del primer asilo en Oruro, en el año 1912, como les indicaba. Entonces, pues estas fotografías nos recuerdan esos momentos, esa llegada aquí a Oruro, una ciudad minera, pero también pues de muchos contrastes, ¿no? De gente muy rica, pero también de gente que pues sufría de hambre, de trabajo, gente muy pobre, que justamente este va a ser el contexto que le va a llamar la atención a Nazaria Ignacia para ir escuchando esta voz del Señor de pues hacer algo por ellos. Acá tenemos los libros de su uso personal, alguna documentación también que hemos podido encontrar. Está el padre Tarín, que ha sido uno de los que cuando ella tenía 16 años le va a profetizar diciéndole que ella va a ser cabeza de un instituto, y al otro lado está otro sacerdote jesuita, el padre Capitán, quien ha sido su padre espiritual. En esta vitrina vamos a encontrar varios de este rosario que nosotras encontramos en Centroamérica. Era justamente del momento de la primera comunión de Nazaria Ignacia. Una etapa y un momento clave para la vida de Nazaria Ignacia, porque justamente a los 9 años hace la primera comunión y va a ser muy significativo en su vida porque va a tener un encuentro personal con el Señor, justamente la noche antes de su primera comunión, en el que ella indica en sus escritos
diciendo que Jesús se le hace presente y es un Jesús muy particular, es un Jesús camino de la cruz, cargando la cruz, en el que va a escuchar las siguientes palabras: Nazaria, tú sígueme, ¿no? A lo cual ella va a responder: te seguiré, Señor, lo más cerca que pueda una humana criatura. Ella indica que después de este encuentro, pues justamente esta actitud de Nazaria Ignacia tan traviesa, muchas veces incluso que era motivo de hacer renegar, rabiar a las profesoras o a sus mismos familiares, pues va a cambiar esta actitud a partir de este encuentro. Indica también que en sus diarios, a los 11 años, ella va a hacer un voto de virginidad, ¿no? Y este te seguiré, Señor, lo más cerca, pues se convierte en una constante de seguimiento a Jesús en su vida. También están unos escapularios, una cuenta de conciencias, un rosario, objetos que antes del Concilio Vaticano II se van a utilizar dentro de la vida religiosa. En esta otra vitrina pues está también otra etapa de la historia de la obra de Nazaria Ignacia muy significativa, como son los 40 centavos. Estos 40 centavos pues nos hacen recuerdo justamente al inicio y fundamento de esta obra, ya que ella sale del asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados para poder, como decían los obispos, pues venir al beaterio a hacer la reforma que necesitaba esta casa. Hasta entonces pues existían no muchas señoras, no muchas beatas, pues existían como unas 15 beatas más o menos, quienes habían dado mucho que hablar en Oruro, justamente porque se dedicaron un poco a tomar, muchas de ellas, a armar escándalos en la plaza, y esto llegó a oídos de los obispos, quienes querían poner orden en esta casa, ya que estos predios eran justamente predios que pertenecían a la iglesia. Con ese motivo, el 16 de junio de 1925, Nazaria Ignacia llega a esta casa y en ese entonces Ángela Mangudo, que era la última abadesa, pues va a ser quien va a entregar a Nazaria Ignacia estos 40 centavos como único capital para poder iniciar esta obra. Ahí están los anillos, una limosna que se recibe también en Montevideo, Uruguay. Están estos escritos que son las fórmulas de votos de Nazaria Ignacia y que están firmadas justamente con su sangre. Aquí hay la foto justamente del internuncio apostólico de esta época, que es Felipe Cortesi, que va a ser uno de los obispos que va a estar muy unido, muy relacionado pues, a los inicios de esta obra. Justamente él va a ser uno de los que va a conectar justamente con estos deseos de Nazaria Ignacia que tenía desde niña. Como podemos entender, en estas épocas no existían conventos, sobre todo en Bolivia, conventos que fueran de un estilo misionero, ¿no? Sino que todos los estilos, sobre todo el estilo de vida de las religiosas, pues era más bien actividades concretas como la educación, la salud, el cuidado de los ancianos, pero era al interior de los conventos, al interior de las casas. En cambio, el estilo que soñaba Nazaria Ignacia justamente era aquello que ella misma decía desde pequeña: quiero ser misionero jesuita. Entonces, este deseo de ser misionera desde pequeña pues va a ir creciendo a lo largo de estos años, y aquí en Oruro pues el deseo se enfatiza más al ver todas las necesidades que puede ver en la ciudad, la falta de trabajo, el hambre que existía en el pueblo, la miseria con la que se convivía, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, Nazaria Ignacia va a sentir estos deseos de hacer y trabajar por los pobres. Y además a Felipe Cortesi pues le debe Nazaria Ignacia ese amor grande a la iglesia, ese querer ser
estos brazos extensivos de la Iglesia para trabajar por la Iglesia. Monseñor va a infundir en la persona de Nazaria Ignacia fuertemente este deseo por trabajar por la Iglesia. Entonces, en ese sentido, cuando ambos se encuentran, van a sentir esta conexión tan fuerte, una con este deseo de ser misionera y de querer hacer algo por los demás, y Monseñor, que ya desde muchos años anteriores, siendo él nuncio incluso en otros países, él escribe diciendo que él deseaba para la Iglesia un escuadrón de mujeres o de varones que puedan ayudar a la tarea de la Iglesia. Entonces, al encontrarse ellos, pues van a poder encontrar, realizar este sueño que tenía. Justamente con el permiso de él y junto con los otros obispos van a firmar una condición que a Nazaria Ignacia le pone justamente al cabo de 6 meses. Tanto el obispo Abel Antesana como el internuncio le piden a Nazaria y le dicen, le van a poner una prueba, ¿no? Diciendo que si realmente esta obra es de Dios, al cabo de 6 meses ella debería de tener 10 compañeras. Pues justamente no pasan ni 6 meses. La obra, Nazaria Ignacia llega en junio y en septiembre, el 8 de septiembre, pues ya entran las 10 primeras compañeras. Entonces, Nazaria Ignacia va a decir y nos va a repetir muchas veces en sus escritos, la obra no es mía, la obra es de Dios, ¿no? Y apoyada pues en este Dios va a surgir esta obra que ha sido para la Iglesia en sus inicios pues un apoyo grande. Aquí en esta vitrina tenemos algo muy especial, pues en esta tarea de colaborar con los pobres, con la Iglesia, justamente ella se va a vincular a muchas tareas que la sociedad necesitaba, por ejemplo, el visitar a los presos, el compartir el desayuno con ellos. Esta cacerolita nos hace recuerdo a esos desayunos que tenía con ellos. El jarrito que está al lado también es otro recuerdo donde la vida de Nazaria Ignacia en esas primeras épocas no fue tan sencilla. Tuvo que pasar muchas dificultades. Una de ellas fue justamente el hecho de convivir con las beatas que no la aceptaban, que intentaron envenenarla en 2 ocasiones. Tenemos un rosario. Cada una de estas cositas que estoy filmando, la cadena. ¿Esa cadena qué es? Es una de las cadenas que ella ha utilizado con la cruz, muy posiblemente sea la cadena de hermanita, ¿no? O sea, ahora las monedas de España que trajo nuestra madre, ya esto fue después de la fundación de España, ¿no? Luego ahí abajo hay cajitas. Como verán, pues las hermanas han tratado de conservar muchos recuerdos, objetos que ha podido tocar la Madre Nazaria Ignacia, que también las hermanas veían, o sea, esta persona que era tan especial y que significaba para ellos. Hay una cajita ahí de chocolates que dice, pues es una cajita de chocolates que las primeras pues se mortificaron y dejaron, me imagino, como sacrificio por alguna intención que tenían, ¿no? Pues la Madre Nazaria Ignacia justamente ayudaba mucho a las primeras hermanas a vivir el sacrificio, el abstenerse muchas veces de muchas cosas. Incluso hay un relato de las hermanas mayores nuestras que nos cuentan que un día faltó comida porque llegaron un mitin de
mineros. Y bueno, y estaban almorzando justamente en el noviciado, y bueno, entró la madre y les dijo: novicias, hoy día vamos a ceder el almuerzo a nuestros hermanos porque no tienen que comer. Entonces, ese tipo de mortificaciones, de sacrificios que siempre incentivaba Nazario Ignacia en función de quien le necesitaba en ese momento. Esta sala es la sala del Belén, le llamamos así, justamente en honor a este Belén que tenemos acá en la vitrina, en este salón, como uno de los obsequios más privilegiados que tiene esta casa, porque Nazario Ignacia va a traer, después de la fundación de España, este Belén como regalo a esta casa. Este Belén que justamente hace recuerdo al nacimiento de esta casa, a esta situación en la que también va a nacer la obra, pobre, sencilla, sin nada de respaldo, al igual que el Belén, y porque la palabra Belén significa la casa del pan. En esta casa pues, se va a repartir justamente el pan. En el año 1931 van a ser justamente la olla del pobre, que es el comedor de pobres, que va a ir pues, sirviendo de paliativo, podríamos decir, a esta necesidad de tantísima gente que tenía. Incluso cuando se cierran las salitreras en Chile, mucha gente que había migrado allá retorna a nuestro país, a este sector de nuestro país, a partir del cual pues, se va a iniciar justamente el comedor de pobres. Otro... Sí, yo le sigo. Muy bien. Otra imagen muy querida de Nazario Ignacia van a ser estas dos imágenes, una que es de la Virgen Niña y otra que es del Niño Llorón. Pues el Niño Llorón, según también nos cuentan las hermanas mayores, es un niño, uno de las imágenes más apreciadas por Nazario Ignacia, porque era quien cuidaba muchas veces la limosna que se regalaba a esta casa. Para julio de 1925, un mes después que Nazario Ignacia llega a esta casa, van a ser acogidas cerca de 40 niñas, hijas, todas ellas de mineros, muchas de ellas huérfanas, que justamente pues, no tenían condiciones de vida en esta época, y que Nazario Ignacia va a asumir y se va a hacer cargo de estas niñas. Pero recordábamos en la otra sala que justamente Nazario Ignacia apenas recibe 40 centavos para iniciar esta obra. Entonces había que acudir a la limosna para poder sostener a todas estas niñas. Entonces esta imagen incluso va a ser testigo de todas estas gracias que suceden en esta casa, de todos los favores que recibe de Dios, porque en muchas ocasiones cuentan de que la cajita de las limosnas pues muchas veces estaba vacía para poder dar un desayuno, un almuerzo o simplemente el pan para las niñas. Cuentan de que la madre Nazario Ignacia indicaba a sus hermanas ir y revisar bien esta cajita. Vaya, hermana, vaya, que ahí hay el dinero para poder comprar el pan para las niñas. Pues efectivamente muchas veces venían a ver la cajita de las limosnas detrás del Niño Llorón, y pues estaba justamente el dinero preciso para poder cubrir una necesidad. Todas estas vitrinas que podemos observar pues son los ropajes que utilizó Jesús Nazareno, la imagen que preside el templo de Jesús Nazareno. Muchos de estos ropajes, igual que la indumentaria como las coronas y otros objetos más, pues van a ser justamente regalados por los devotos, ya que Jesús Nazareno tenía muchísimos devotos. Por lo menos tenemos entendido que en el siglo XIX ha tenido cantidad de seguidores, de devotos que le han ido dejando ofrendas, y que desde esta casa pues salían las procesiones los miércoles santos, que era el día de su fiesta de Jesús Nazareno.
Y esta imagen también en muchas ocasiones pues, ha salido juntamente con otras imágenes principales que tenía nuestra ciudad de Oruro. Todas ellas, muchos de estos ropajes bordados en hilo de oro, en hilo de plata, van a ser antiguísimos, ¿no? Entonces que nos hacen también recuerdo de toda la trayectoria que ha podido tener no solo esta imagen, sino esta misma casa. Ahora. En este sector pues tenemos muchos recuerdos de ella, sobre todo de su infancia, ¿no? Aquí a mis espaldas pues justamente está la imagen, las fotografías de papá y mamá de Nazaria Ignacia, don José Marchi y doña Nazaria Mesa, quienes fueron los padres de ella. Y en este otro lado también conservamos fotografías tanto de los abuelos como de los hermanos de Nazaria. 11. Nazaria Ignacia no nació sola, nació justamente con una gemela, la gemela Amparo, con quien incluso va a ser la primera comunión. Y aquí pues tenemos, por ejemplo, la partida de bautismo de Nazaria Ignacia, que fue justamente en Madrid. Otros objetos, el costurero, algunas cosas que ella misma bordó, pintó y utilizó durante su vida. Igualmente aquí tenemos una imagen de lo que es la pila bautismal de donde ella se bautizó. Que también es motivo de recuerdo justamente del día de la beatificación, el 27 de septiembre de 1992, quien fue quien la beatificó. Y a lo largo de la escalera pues también muchas fotos de distintas etapas de su vida y de las Estamos en la sala capitular, pues porque en este lugar se ha celebrado el primer capítulo general que tuvimos en el año 1930. Justamente el 19 de junio de
1930 se van a reunir juntamente con Monseñor las primeras hermanas para poder elegir a la superiora general. En este acontecimiento pues va a salir ella electa de manera unánime y va a ser confirmada por el Monseñor Abel Antesana el día de San Luis Gonzaga, el 21 de junio de 1930. Pero esta sala pues tiene también muchísimos recuerdos, no solo porque ha pasado varios acontecimientos, sino porque en este espacio pues Santa Ignacia justamente va a forjar en la Cruzada Pontificia este amor por la Iglesia, ¿no? Este amor de Cristo que le lleva a entregarse justamente a los pobres, pero también a trabajar por la unidad en adhesión a la jerarquía. Por eso es que en esta sala pues vamos a encontrar distintas fotografías de Monseñor Abel Antesana, del obispo de La Paz, Augusto Schiffer, del internuncio apostólico Felipe Cortesi y del Papa actual de esta época, que es el Papa Pío XI. De las primeras hermanas del capítulo. Ese mismo año de la reunión y elección del capítulo general, pues el 25 de junio, unos días después de haber celebrado el capítulo general, pues justamente va a estallar la revolución de 1930 aquí en Oruro. Cuentan ese día, pues fue de gran zozobra porque se escucharon tiroteos y bueno, hubo bastantes revueltas aquí en Oruro. Justamente aquí al frente de nuestra casa vivía el doctor Elías, que en ese tiempo también era parte integrante del gobierno actual de ese tiempo, y quien era amigo de esta casa. Muchas veces incluso vino a esta casa a atender a Nazaria Ignacia cuando se enferma muy fuertemente de pulmonía, viene a atender a las niñas. Y bueno, era alguien de casa. Ese día de la revolución, pues el señor Abel Elías, pues le avisan justamente para que pueda prevenir por su vida y él sale corriendo y escapando de su casa. Mucha de la gente que estaba alterada, pues llega a su casa, destroza toda su oficina. Y bueno, pensaron que había entrado a esta casa. Efectivamente, a través de los muros del vecino, de los techos del vecino, pasó a esta casa, se encontró con la Madre Nazaria Ignacia, que estaba poniendo en auxilio a las niñas que vivían en esta casa, y justamente se encuentra con el doctor Elías. En este momento pues le dice alguien que también había venido a avisar que estalló la guerra, que pensamos que ha sido el Monseñor Abel Antesana, pues se encuentran con los dos, con la Madre Nazaria Ignacia y con Monseñor, y Monseñor le dice: ¿cómo se le ocurre, doctor Elías, venir a esta casa a poner en riesgo a los niños, a las hermanas de esta casa? Y el doctor Elías dice: pues yo no quiero poner en riesgo a nadie, simplemente quiero que me ayuden a escapar porque estoy corriendo por mi vida, porque están queriendo aprenderme para matar. La Madre Nazaria Ignacia pues le dice: doctor, sígame, ¿no? Y subieron por las gradas que hemos podido subir hace un instante, y el doctor Elías pensaba que la Madre Nazaria Ignacia le iba a conducir para que siga escapando, y no era así, ¿no? Entonces viene a este lugar,
recoge la imagen de la Madre Dolorosa, de la Virgen Dolorosa, y aquí hay un hueco en el Calvario, y se introduce ahí el doctor Elías, y permanece durante 3 días. A los instantes de haberle introducido al doctor Elías, pues van a forcejear la puerta, van a entrar todo este tumulto de gente, van a allanar las habitaciones de las niñas, de las hermanas, y entonces la Madre Nazaria Ignacia aún permanecía todavía acá cuando entra toda la gente, amenazándola, diciéndole que entregue al doctor Elías. La Madre Nazaria Ignacia dice, pues busquen, si lo encuentran, llévenselo. Pero aquí, y entonces hace este gesto debajo de las mangas de ella, diciendo, aquí no está. Y bueno, buscaron y rebuscaron toda la casa y no lo pudieron encontrar. A los años, el doctor Elías va a escribir, como testimonio de este hecho, va a escribir un libro que se llama, o que titula La Mujer de Iglesia, en el cual va a dar este testimonio indicando que Nazaria Ignacia arriesgó su vida por librar la vida de él, ¿no? Y aquí permaneció justamente 3 días, y bueno, y a raíz de eso pudo salvar la vida. Estamos entrando al archivo de esta casa. Este lugar es muy reservado de nosotras porque justamente aquí conservamos todos los escritos de Nazaria Ignacia y una documentación de toda la historia de la obra de Nazaria Ignacia, de las 5 primeras casas que ella misma va a fundar en fotografías, ¿no? Esta casa, este lugar, les digo, es un archivo, no está tan al acceso de la gente, porque son escritos y documentos que las hermanas utilizamos para prepararnos a los votos perpetuos. Sobre todo sirve para historia y de documentación de lo que ha podido significar las primeras etapas de la obra de Nazaria Ignacia. Como verán, pues hay bastantes libros que conservamos de su uso personal de ella, pero también estos muebles que están llenos de toda la documentación y escritos de Nazaria Ignacia. Nazaria Ignacia pues era considerada como una mujer escritora, incluso tenemos datos de que en esta casa, y muestra de ello son estos libros, funcionó la primera biblioteca para mujeres. En esta época donde justamente la mujer no se le permitía estudiar, no se le permitía formarse. Entonces ella organiza otro grupo de mujeres quienes van a colaborar con esta tarea de abrir para la mujer una primera biblioteca. En esta casa también va a funcionar lo que va a ser una imprenta que va a editar justamente los boletines, los primeros boletines de nuestra diócesis de Oruro, al igual que la edición de la revista Dalí de Cristo. Cuyas muestras pues están allá al fondo que podemos observar. Su principal preocupación de Nazaria Ignacia justamente era promocionar a la mujer. Ella decía, pues hay que ayudarle a la mujer para que no sea un objeto de la sociedad, sino que ante todo sea una persona de bien y que incluso pueda intervenir en todo lo que pueda ser la participación política, social, y pueda intervenir dentro de la sociedad de la mujer. Era su afán esta promoción de la mujer. Por eso es que en esta casa al mismo tiempo se van a organizar 2 grupos de mujeres. El primero, que va a ser uno fundamental para la historia, creo, de la mujer y la mujer boliviana, porque Nazaria Ignacia, con otras compañeras y otras mujeres alrededor de ella, van a organizar justamente el primer sindicato de obreras católicas. Con estas mujeres, pues
incluso se conforma una red, incluso tienen una aprobación de los estatutos, primero a nivel de la diócesis, de la autoridad máxima, en este caso que era el obispo, y luego un reconocimiento también de parte del municipio. Entonces estos estatutos van a ser aprobados por las autoridades y un reconocimiento de esta organización de mujeres. El otro grupo de mujeres, que era la Liga Católica, era justamente un grupo de mujeres en apoyo a este primer sindicato de mujeres, quienes en sus estatutos pues van a mencionar que van a hacer una serie de tareas, incluso a nivel de difusión, a nivel de escritos, a nivel de intervención dentro de la misma sociedad. No solo para poder reclamar sus derechos, sino también intervenir en ciertos momentos que eran necesarios. ¿Quiénes son las imágenes que voy a ayudarnos? En esta sala también están las fotografías de todas las hermanas, de todas las que han sido madres generales, superioras generales, empezando por Nazaria Ignacia, que ha sido la primera, Victoria Vallejos, que ha sido boliviana, la segunda general, Josefa del Carmen Segarra, que ha sido superiora general, la tercera, que es peruana, María Eugenia Boicochea, superiora general ya en la época del año 70, argentina, María Auxiliadora Pérez, que es también superiora general, que es la quinta superiora general española, Aida Salek, superiora general desde el año 99, que es boliviana, y luego Lucila Choya Bretel, que es también española, ha sido la anterior general nuestra, y la última general que todavía está en etapa de gobierno, que es Daniela Pérez, que también es española. Estamos en el refectorio o el comedor de las hermanas. Este lugar se conserva tal cual, excepto las dos vitrinas que también hemos organizado dentro ya del museo. Pues el comedor era en este sentido en la época de la Madre Nazaria Ignacia, por supuesto que el estilo antes del Concilio Vaticano II, pues para las monjas de clausura, como las de vida activa, pues era estar en el comedor en silencio, recibir los alimentos en silencio, y desde este púlpito pues escuchar algunos trozos del Evangelio
Evangelio o alguna vida de santos. Este lugar también nos va a ser de recuerdo un poquito de la vida apostólica que tiene la Cruzada Pontificia y que va a ser una vida justamente de puertas para afuera. Nazaria Ignacia, en uno de sus mensajes que nos deja, nos dice hay que salir a la calle. Francisco dirá hay que salir justamente a la calle, ¿no? Para Nazaria Ignacia era bajar a la calle, hay que estar con el pobre, hay que estar con el que necesita. Pues esa era la vida de la Madre Nazaria Ignacia y de todas sus compañeras, quienes pues diariamente se dirigían a los campos, a las calles, a las cárceles, a los hospitales, para poder estar en esta vida apostólica que justamente era la tarea que Nazaria Ignacia decía, pues hay que trabajar por el reino, hasta dar la vida, ¿no? Entonces era su afán, era su tarea diaria de ella. En estos dos estantes, pues en uno de ellos conservamos algunos floreros que usó la Madre Nazaria Ignacia y muchas de las reliquias, porque Nazaria Ignacia pues tenía santos de su preferencia, como San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús o Santa Catalina de Siena, que eran santos que ella quería imitar, quería seguir y que además quería ponernos también en esa misma tónica a toda la Cruzada Pontificia. Por ejemplo, la devoción que le tiene a Santa Catalina de Siena era justamente por esta tarea que hace Santa Catalina en su tiempo. Ella decía, hay que vivir la vida como si fuera una cruzada de amor en torno a la Iglesia, era como el afán de Santa Catalina. Pues Nazaria Ignacia también va a imprimir en el espíritu de la Cruzada Pontificia este talante de trabajar por la unidad, de trabajar en torno a la Iglesia. Vamos a seguir pasando y vamos a entrar a lo que es la Sala de las Cruces. Bien, estamos en la Sala de las Cruces. Aquí tenemos algunos cuadros del templo que son de la época colonial. Tenemos muy pocos de ellos, sin embargo, que nos hacen memoria y nos hacen recuerdo también de todos los años que tiene esta casa y de lo poco que se pudo conservar de estas épocas. Pero esta sala está también recreada con muchas cruces, entre ellas pues una central que tenemos con la imagen de las 50 primeras hermanas que han fundado la obra junto con Nazaria Ignacia. Aquí en la parte central tenemos varias cruces que ella utilizó, siendo todavía hermanita de los ancianos desamparados, pues una de las cruces que tenemos es de su noviciado, y otra que también conservamos con gran aprecio, pues es el obsequio que le dio la Madre General de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, cuando ya le dan la autorización definitiva de salir de esta congregación para fundar justamente la Cruzada Pontificia. En esta sala pues nosotros siempre hacemos memoria de que el tema de la cruz para Nazaria Ignacia va a ser justamente lo fundamental dentro de lo que es su vida espiritual. Es decir, Nazaria Ignacia cimienta su seguimiento a Jesús justamente en la cruz, ¿no? Uno de los hechos más significativos que muchas veces relatamos del encuentro con esta cruz justamente va a ser en un momento dado cuando ella sale por las calles de Oruro a pedir limosna. Ella sale justamente para pedir, creemos, telas, ¿no?, para poder vestir a sus pobres. Y entra en una tienda de las que había en esa época en Oruro